Bueno, vamos entonces a comenzar. Hola, vamos a empezar a hablar de los Yehudim, los judíos que se vinieron a América y principalmente a México. Toda la historia de los criptojudíos, los conversos de México, dónde estaban, cómo estaban, todo lo que se encontró y la vida cómo era. Pero resumiendo, habíamos hablado de este personaje que había nacido en 1483, se llamó Martín Lutero. Y aparte lo quiero enseñar porque como no habíamos enseñado algunas imágenes, entonces aprovecho también para enseñar. Este era la persona, este era Martín Lutero, que una vez, resumiendo como dijimos, le cae un rayo muy cerca de él, él se asusta, sale corriendo de ahí y dice, si me logro salvar de esa tormenta que había, me voy a convertir en un monje. Salió con vida y abandonó su carrera de derecho. Él estaba estudiando derecho y se dedicó exclusivamente a la iglesia. Pero empezó a ver cosas que no le gustaron, cosas que vio en la iglesia. Y ahí empezó, como se conoce, a reformarla, lo que se llamó la contrarreforma. Empezó a ver cosas que no le gustaban. Dice, esto no es lo que nos inculcó. Incluso inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal. ¿Qué quiere decir? Empezó a decir que no es cierto eso que inventaron, de que el celibato, que lo habían inventado, lo había puesto el Papa Gregorio VII en el año 1075. No sé si se acuerdan, una vez les conté del Papa Yehudí, que era primo de Rashi, justamente en esa época. Incluso también empezó a estudiar el griego, empezó a estudiar el hebreo, porque no se les daba oportunidad, en ese momento la iglesia no le daba oportunidad a la gente a estudiar, sino que querían que todo el mundo sean analfabetos. ¿Por qué? Porque a la iglesia le convenía que la gente sea analfabeta, para que luego no empiecen a estudiar y se rebelen. Entonces siempre la idea era que ninguno podía estudiar, solamente los que estaban alrededor de la iglesia, los sacerdotes, los curas, eso sí, pero una persona normal no podía dedicarse al estudio. Por eso el problema siempre que tenían contra los judíos. ¿Por qué? Porque el Yehudí, desde que nace, prácticamente a los 2-3 años, se empieza a inculcar la escuela, se le empieza a enseñar a estudiar, a leer, mientras que la contraparte, el gentil, tenían prohibido estudiar, tenían prohibido alfabetizarse, ¿no? Tenían que ser analfabetos y esa era la intención de la iglesia. ¿Para qué? Para que el día de mañana no sean inteligentes o no sean versados y luego le puedan contradecir a todo lo que desgraciadamente ellos hacían. Entonces, esta persona, como dijimos, Martín Lutero, empezó a ver ciertas cosas que no le gustó e incluso vio otra cosa. Fue cuando él era joven, ya se había ofrecido como sacerdote, que vio que la iglesia empezaba a ofrecer indulgencias a la gente. ¿Qué quiere decir indulgencias? Una indulgencia es una remisión parcial o total de los castigos. O sea, que la iglesia te ofrecía, si tú quieres por tus pecados que te perdonen y que ya no seas castigado en el cielo, en el infierno, entonces tú compras una indulgencia, pagas a la iglesia, y con eso te vamos a perdonar tus pecados, pagando. No necesitas confesarte, no necesitas arrepentirte, solamente con el pago se compra. Entonces, en aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia. Y lo increíble fue que podías comprar la indulgencia, ya sea para ti mismo o para tus parientes muertos. O sea, si tú querías hacer el Kaddish para un pariente muerto y salvarlo, ibas, donabas y tu pariente muerto ya se salvó. Entonces la gente venía y compraba y donaban a la iglesia y la iglesia se empezaba a hacer muy rica. ¿Por qué? Porque pagaban para los muertos. Quizás un muerto que ya estaba hace 30 años muerto, entonces venía el nieto o el hijo y pagaba a la iglesia. Dice, te va a costar, ¿cómo era tú? No, bueno, pagaban para supuestamente con ese dinero sacarlo del infierno y mandarlo al paraíso. Entonces la iglesia empezaban a vender lo que sea. No solamente eso, sino que también empezaron a vender a futuro. No dólar futuro, sino empiezan a vender a futuro. ¿Qué es a futuro? Te voy a vender mediante un pago, un poco más de dinero, cada uno tenía su cuota. Te voy a vender todo lo que puedas llegar a hacer de abono, de pecados, de acá hasta que se muera.
Entonces ya tienes la indulgencia. Quiere decir que todo lo que llegas a hacer de acá hasta que te vayas de este mundo, ya estás perdonado. Obvio, te va a costar dinero, depende cuánto más. Y la gente venía ignorante y donaba, y la iglesia cada vez se hacía más rica, porque justamente en esa época necesitaban financiar la edificación de la Basílica de San Pedro, en Roma, la que hoy conocemos, el Vaticano. Justamente necesitaban agrandar, necesitaban hacer cosas, embellecerla. Entonces empezaron a juntar dinero y se hizo inmensamente rica la iglesia. Entonces Lutero vio en esto totalmente un tráfico, ese tráfico de indulgencias que empezaban a vender. No solamente eso, que la iglesia empezó a mandar curas por todas las ciudades para vender. Entonces iban y vendían a los pueblos, sacaban Shelichim, como se llama. Empezaron a mandar Shelichim por todo el mundo para poder obtener dinero con esas mentiras. Y él se dio cuenta que esto no tenía nada que ver en las escrituras y confundía a la gente. Empezó a ver bien las cosas. Lutero entonces inició ahora un movimiento contrario a la iglesia. Y esto fue lo que se llama la Reforma Protestante. Justamente él, cuando vio todo esto, empezó a hacer un movimiento contrario. Martín Lutero predicó 3 sermones justamente contra las indulgencias en el año 1516, en el año 1517, pero su enojo siguió creciendo y el 31 de octubre, justamente el fin de octubre de 1517, fue y clavó lo que se llama las 95 tesis, unos decretos contra la iglesia en la puerta de una de las iglesias del Palacio de Wittenberg, que todavía existe. Y justamente que era el Papa, León X, él ahora se empezó a pelear contra justo era el Papa en esa época. Entonces, al cabo de 2 semanas, como justamente la imprenta hacía poquito tiempo que se había inventado, entonces inmediatamente empezó a mandar a todos lados Martín Lutero contra la iglesia. Entonces se pudo hacer algo que quizás antes no podía llegar a ningún lado porque esa publicación no llegaba. Ahora con la imprenta se empieza a repartir por todos lados y la gente se da cuenta que la iglesia lo que estaban haciendo. Entonces eso también lo ayudó. Sí. ¿En dónde fue? En Alemania, en Wittenberg, en Alemania. Entonces este Papa, el Papa León X, en el año 1518, él dijo que Lutero era un borracho alemán quien escribió esas tesis y afirmó que cuando esté sobrio va a cambiar de parecer, ahora porque está borracho. Así empezó a decir al principio el Papa contra En vista de que su oposición a esa doctrina, Lutero fue calificado de hereje, o sea, ya lo llamaron como una persona contra la iglesia y él ahora empezó a negar incluso la autoridad papal. Quiere decir que ya los papas también son un invento. Según Lutero, según la Reforma Protestante, también los papas es todo un invento. Creer es en su Dios, ¿sí? Pero todo lo demás es todo un invento. Y así empezó y la gente empezaron a seguirlo. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros, con los Yehudim? ¿Para qué estoy contando esto? ¿A qué nos atañe a nosotros? ¿Para qué les estoy contando una historia de Lutero y de los papas? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Si lo que estamos estudiando acá es historia judía, no historia papal. Bueno, pero todo tiene que ver. En el inicio de su carrera, Lutero pensaba, ¿por qué los judíos nunca creyeron en Yeshua? Y empezó a analizar. ¿Saben por qué decía él? A causa de los errores nuestros. A causa de los errores cristianos. Por eso, por nuestra culpa, los Yehudim no creían en Yeshua. Él sugería que los Yehudim, los judíos, responderían favorablemente al mensaje evangélico si se les presentara la cristiandad de una manera adecuada, no impuesta por la fuerza. Si nosotros vamos a traerlos acaloradamente, vamos a enseñarles cosas de la mejor manera, los judíos van a aceptar. Pero hasta ahora la iglesia siempre los persiguió. Por eso nunca aceptaron a Yeshua. Él pensaba así. Al igual que en su momento lo había hecho igual, ya lo habíamos estudiado, Mahoma igual empezó. Cuando él empezó con su doctrina, empezó a los Yehudim, los empezó a acercar, había hecho el día sagrado de los árabes, lo había puesto en Shabbat. El principal ayuno de la Sura, ¿sí? lo hizo el día 10 de Tishri, que era el día de Kippur. Los rezos eran mirando hacia Jerusalén. Y así muchas cosas hizo Mahoma para poder acercar a los Yehudim que se conviertan al islamismo.
Pero cuando vio con el tiempo que ni eso le fue efectivo y ni con eso se empezaron a acercar, ahora Mahoma se convirtió totalmente en un enemigo del pueblo y empezó a decir que ahora por la fuerza, el que no quiere, hay que hacer la guerra santa y matarlo. Él, incluso ahora van a escuchar, como dijimos, al principio comenzó siendo amistoso con el pueblo judío. Pregonaba sermones, que los judíos son nuestros hermanos de sangre, los judíos son nuestros hermanos mayores. Él estaba convencido de poder ganarse a los judíos al cristianismo. Entonces, él decía, han tratado a los judíos como si estos fueran perros en lugar de seres humanos. O sea, él estaba criticando a la iglesia. Ustedes son los culpables de que los judíos no se hayan convertido, porque ustedes los trataron como perros. No han hecho más que burlarse de ellos y apoderarse de sus bienes. Toda su intención siempre fue apoderarse de sus bienes. Y él dice, si los famosos apóstoles, que eran también judíos, hubiesen hecho con nosotros, los gentiles, lo mismo que nosotros hacemos con los judíos, nunca habría habido un cristiano entre los gentiles. O sea, él dijo así, si los apóstoles nos hubiesen tratado a nosotros como los trataron a los judíos, entonces ni siquiera nosotros hubiésemos sido cristianos. O sea, imagínense, uno escucha todo esto y dice, bueno, ya vino el Mashiach. O sea, este es increíble, la gente... mejor que un judío, o sea, que empieza a hablar tan bien de los judíos. Y él dice, si realmente queremos ayudarlos, debemos guiarnos en nuestro trato con ellos, no por la ley papal, sino por la ley del amor cristiano. Tenemos que quererlos, debemos recibirlos cordialmente, permitirles comerciar y trabajar con nosotros, para que tengan la ocasión y la oportunidad de asociarse con nosotros, escuchar nuestras enseñanzas cristianas y el testimonio de nuestra vida. O sea, increíblemente, algo pasó. La gente decía, bueno, ya está, se acabó todo el problema. Si todos los países empiezan a irse tras de Martín Lutero, tras su creencia, tras lo que está él diciendo, entonces seguramente que ahora se va a terminar todo el problema que tuvimos hasta ahora. Sin embargo, cuando Lutero comprendió más adelante que los judíos ni de esa manera se convertían, ni por la buena, entonces, y los judíos seguían sus doctrinas, acá es cuando estaba clavando las 95 tesis, ahí explica que son las 95 tesis, nada más la pueden ver. Entonces, cuando él se vio eso, y se dio cuenta que no se iban a volver luteranos, ¿sí?, los judíos, como él suponía que así iba a ocurrir, entonces, impresionante, increíblemente cambia su postura y todo ese supuesto amor al judaísmo ahora se transforma en un tremendo odio y comenzó a atacar a los judíos con una fuerza nunca vista. O sea, no se puede entender que una persona cambie de esa manera. Puede ser, está bien que ya no los quiera, pero ahora que se convierta totalmente en su enemigo, inmediatamente separa a Lutero y afirma: los judíos son nuestra peste y nuestra desgracia. ¿Cómo puede ser que diga? Y sigue diciendo, y escribe un libro que hasta ahora es muy, muy conocido, se llama, está en alemán, pero en español se llama Sobre los judíos y sus mentiras. Ese libro lo publicó en 1543. Y él escribió ahí que debían realizarse acciones contra los judíos, como por ejemplo ¿qué? Quemar sus sinagogas, destruir sus libros de oración, prohibir predicar a los rabinos, aplastar y destruir sus casas, o sea, algo que no se entiende, incautarle sus propiedades, confiscar el dinero, obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados, como en Misraim, como en Egipto, o expulsarlos para siempre. Y él propuso que todas las sinagogas, las escuelas rabínicas, sean pasto de fuego, o sea, que sean quemadas. O sea, algo impresionante, no se podía entender. Este es el Papa, incluso hay un monumento de Lutero. Ahora vamos a ver unas imágenes increíbles, impresionantes. Dice que sean sus casas arrasadas y sus propiedades y dineros confiscados. No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitar protección alguna. O sea, antes estabas diciendo de que toda la culpa fue porque la iglesia los trató mal. Y ahora mira lo que estás haciendo. Estos infectados gusanos venenosos deben prepararse para el trabajo forzado. Incluso en su libro
y parece insinuar el asesinato del pueblo judío. Él escribe, seremos culpables de no destruirlos. O sea, y este libro se empezó, impresionante. Lutero también en Alemania. Ahora vas a ver, ahora ahí va a salir todo. Él dice así, como sea el caso, lo cierto es que en ese libro, bueno, él incluso solicita a los alemanes, donde vivía él, que actúen y que toman esos puntos. Y él dice así, ¿qué debemos hacer nosotros, los cristianos, con los judíos? En primer lugar, debemos prender fuego a sus sinagogas o escuelas y enterrar y tapar con suciedad todo lo que no prendamos fuego, para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza. O sea, que desaparezcan del mundo. En segundo lugar, esto lo escribe en su libro, también aconsejo que sus casas sean arrasadas y destruidas, porque en ellas se persiguen los mismos fines que en las sinagogas. En tercer lugar, aconsejo que sus libros de plegarias y escritos talmúdicos sean quemados, porque ahí enseñan idolatría. En cuarto lugar, aconsejo que de ahora en adelante se les prohíba a los rabinos enseñar. En quinto lugar, que la protección en los caminos sea abolida completamente para los judíos. O sea, que el que esté en el camino, que cada uno pueda hacer con ellos lo que quiera. En sexto lugar, aconsejo que se les prohíba la usura, que se les quite todo su dinero, todas sus riquezas, oro, plata, y que luego esto sea guardado en un lugar seguro. En séptimo lugar, recomiendo poner unas herramientas en las manos de los judíos y dejar que coman el pan con el sudor de su rostro, como se les impuso a los hijos de Adán. O sea, que empiecen a trabajar en el campo, que empiecen como en Misraim. ¿Qué les impide a los judíos volver a Judea? Así dice él. Nadie. ¿Quién se los impide? Que se regresen. Les proveeremos todas las provisiones para el viaje, para vernos libres de ese repulsivo gusano. O sea, algo impresionante cómo se transformó. Bueno, no digo más porque todavía sigue hablando a pestes así, asaltantes, ladrones. Bueno. Resulta que él, no solamente eso, manda a poner unas imágenes en una iglesia, en la iglesia justamente donde él colgó las 95 tesis contra la iglesia. Y él empieza a hacer una escultura que desgraciadamente hasta hoy en día está. Nunca la sacaron en esta iglesia que ven. Y resulta que los manda a hacer, es un cerdo con unos rabinos como que estaban amamantando del cerdo, y otro rabino que le está como que levantando el rabo al cerdo con un talmud en la mano. Y si ven lo que está escrito atrás del cerdo, dice Shema Meforash, ¿sí? Como que es el nombre de Dios. Y hasta hoy en día está eso, y no lo sacaron, y él lo manda a poner en la iglesia, ¿sí? Algo impresionante. En esa época también, y esto ya no lo habíamos dicho, bueno, muchas cosas que ya dijimos, había lo que se llama un stadran. ¿Qué es un stadran? Stadran quiere decir un mediador. En Alemania había un yudí que era muy rico y era un mediador. O sea, cuando había problemas en los judíos con la iglesia, él tenía mucho contacto porque él prestaba dinero a los príncipes. Justamente era rival de los Medici en el financiero. Entonces él tenía mucha influencia en la corte. Cuando había problemas, él se presentaba a hablar con los príncipes o con los emperadores para poder calmar la situación. Este Stadran se llamaba, era muy conocido en la historia del pueblo judío, se llamaba el Rabbi Yossel de Rosheim. Era muy conocido. Iba siempre con su escudo como judío, que en un momento era un Maguen David, o en otro momento era un círculo, como acá se lo ve. Él era un yudí muy influyente en la corte. Estamos hablando en el siglo XVI, y en muchas ocasiones incluso arriesgó su vida para salvar a sus hermanos judíos. Él una vez, en agosto de 1536, había un príncipe, el príncipe de Sajonia, en Alemania, también se llamaba Federico, que emitió un mandato que prohibía a los judíos habitar y participar en negocios, incluso atravesar su reino. Sajonia hoy en día es Alemania, pero antes Alemania estaba dividido en muchos estados. Este Rabbi Yosselman de Rosheim, él pidió a un reformador que trabajaba con Martín Lutero que le haga una cita con Martín Lutero para poder tener una audiencia con el príncipe, o sea, que le haga una audiencia. Entonces Martín Lutero le dijo,
De buen grado favorecería a su pueblo, pero no voy a contribuir a su obstinación judía con mi propia amabilidad. Deberá usted encontrar otro intermedio para con mi buen señor. Yo no te voy a hacer nada, yo los odio. Él intentó de alguna manera, incluso Rosheim escribió un libro que escribió en sus memorias, que la situación se debía del odio hacia los judíos a que el sacerdote llamado Martín Lutero, que su cuerpo y alma se fundan en el infierno, así escribió y publicó muchos libros heréticos contra los judíos, en lo que dijo que todo aquel que ayudara a un judío estaba condenado a la perdición. O sea, él mismo escribe y él se iba con quien sea, tenía mucha influencia. Incluso en la ciudad de Estrasburgo, él insistió que prohibieran la venta de esas obras de Lutero, porque él hizo sus libros y empezó a repartirlos y a venderlos por todo el mundo. Como el libro de Hitler, Mi lucha, ¿sí? Que también. Entonces, algo así. Esto incitaba al pueblo contra los judíos. Ahora vamos a ver. En principio se negaron a prohibir y a parar esa distribución, pero al final cedieron y pararon esa distribución, el mismo estado de Estrasburgo y varias ciudades, porque se dieron cuenta de que ahí incluso muchos reformadores que seguían a Lutero estaban dando sermones a los feligreses en contra de los judíos a que los asesinaran. Entonces esto iba a provocar un problema muy grande en las ciudades. En una ocasión, y como siempre lo vemos desgraciadamente, como dice el Naví, los destructores van a salir de tu propio pueblo. Había un judío renegado, apóstata, que se llamaba Pfefferkorn, que él informó, era un judío renegado, antisemita, pero completamente. Él informó al emperador alemán que el Talmud insultaba a los cristianos y que por lo tanto debía ser quemado. Y como lo vimos ya, no es la primera ocasión, lo vimos en muchas ocasiones. Entonces el emperador ordenó que todos los judíos debían entregar sus Talmud que tenían en sus casas o en sus sinagogas, a fin de que este judío renegado revise si está bien o no está mal. O sea, se lo puso a él como un revisionista para que vea si está bien o está mal. Y si no, todo ese material incriminatorio que allí se encuentre que sea quemado. Rab Yosselman obtuvo la ayuda de muchos amigos no judíos, especialmente de un gran filósofo que se llamó Johann von Reuchlin. Es muy famoso era un filósofo, un estudioso, no era judí, pero incluso estudió con un rab muy importante en Bolonia, se llamaba Rab Ovadia Sforno, era alumno de él. Y él se dio cuenta que no era cierto todo lo que acusaba, y tenía mucha voz, o sea, era una persona muy influyente, y lo pusieron a él como que él diga si sí o si no tenía razón el judío apóstata, y él los defendió, y salvó el Talmud, porque ya estaba a punto de quemarse todo el Talmud en Alemania, y Reuchlin salvó, gracias a él, también se puede decir que es uno de los Hasidei Umot Haolam, salvó del Talmud que sea quemado. Entonces, incluso en otra oportunidad, rabino Yosselman se presenta, unos sacerdotes dominicos intentaron convencer al emperador Carlos V, que estaba en esa época, que él era el emperador de España y de Alemania. Era un emperador, no era de España. Cuando había muerto la reina, contamos que se había muerto sin herederos. Al final siguió de heredero Carlos V, que venía por los reyes de Habsburgo, venían de Viena, no venían de Austria, pero no de España. Pero al final surgió como nuevo emperador, pero era emperador prácticamente de toda Europa, porque de Alemania era emperador de Austria, de España incluso. Y lo convencieron que había que quemar a este emperador, lo convencieron los dominicos que quemen todo el Talmud. Él se presenta, el rab se presenta con este emperador y lo convence de que no es así, de que el Talmud no hablaba contra los cristianos y incluso arriesgándose incluso a ser quemado, porque tuvo que ir a España, cuando en España un judío que se lo veía ya después de la expulsión era quemado. Entonces él se presenta como un judío en España con todo el riesgo de que lo podían haber quemado.
y convence al emperador de que no se queme. Incluso estaban convenciendo al emperador de que, así como los expulsaron a los judíos de España, también ponga la Inquisición en Alemania. Y él convence al emperador de que no sea así, y al final no se los expulsó a los judíos de Alemania en ese momento, y tampoco logró que no se queme el Talmud. La obra que había hecho incluso este reformador, como dijimos, Martín Lutero, fue contundentemente desacreditada. Él peleó este rab contra esa obra de Martín Lutero y logró que no hagan caso, o sea, la iglesia protestante, que sí sigan a Martín Lutero, pero no hagan caso a estas cosas que dicen contra los judíos. Y hasta hoy en día, todos los que son de protestantes no tomaron todo lo que dijo Martín Lutero, sino que tomaron sus doctrinas, pero no todo lo que dice, todo su antisemitismo. Y esto lo logró en su momento Rab Yosselman de Rosheim. Por eso era importante que sepan quién era él. Pero resulta que todo esto salió una famosa, o sea, empezaron las guerras ahora de los protestantes contra los católicos. Entonces, esa se llamó la guerra de los 30 años. 30 años estuvieron peleando entre los católicos y los protestantes a ver quién era el que tenía la razón. Se llamó la guerra de los 30 años, un conflicto entre los católicos y protestantes que arrasó gran parte de Alemania. Durante el juicio de Nuremberg, ahora vamos a ver mucho más adelante, hubo un general, este es el rabí Rosheim, cuando iba con los reyes, acá lo vemos a Carlos V, hay un libro que habla toda la historia está en inglés, no está traducido al español, se llama Rabbi Yosselman de Rosheim, es un libro que cuenta toda la historia de él, cómo salvó a los Yehudim. En el juicio de Nuremberg, hubo un general de las SS, él era el editor del periódico propagandista de los nazis, se llamó Julius Streicher. Justamente este es el que cuando lo estaban matando después en el juicio de Nuremberg, es el que gritó Purim Fest. Esta era la fiesta de Purim, ¿se acuerdan que se les conté? Bueno, este era, cuando lo matan. Esta es la doctrina que llevaban los alemanes. Él, en ese momento, defendió su causa en el juicio de Nuremberg, y él dijo que todas esas publicaciones antisemitas han existido en Alemania durante siglos. O sea, ya desde la época de Martín Lutero. Si nosotros mismos los alemanes seguimos la doctrina protestante de Martín Lutero, y yo lo único que hice es seguir sus doctrinas. ¿Qué me están culpando a mí? Si yo no soy el culpable, yo seguí el camino. En el tribunal alegaron en su defensa que no había hecho otra cosa más que ejecutar lo que Martín Lutero había ordenado 400 años antes. Eso fue en el juicio de Nuremberg. Pero ahora pasemos en la década de 1980. Resulta que ya en 1980, estamos hablando hace 30 años, 30 y pico de años, casi 40. Algunos organismos de la iglesia incluso luterana, denunciaron formalmente los escritos antisemitas de Lutero. O sea, la misma iglesia luterana denuncian esos escritos antisemitas de Lutero. En noviembre de 1998, justamente era el 60 aniversario del Kristallnacht, noviembre de 1998, la Iglesia Luterana de Baviera emitió el siguiente comunicado. Es imperativo para la Iglesia Luterana, la cual ella misma está en deuda con la obra y tradición de Martín Lutero, tomar seriamente sus pronunciamientos antijudíos. O sea, que la misma están diciendo que hay que tomar muy en serio todo lo que dijo, o sea, analizar lo que dijo, y reconocer su influencia teológica y reflexionar sobre sus consecuencias, para así distanciarse de cada expresión de antijudaísmo dentro de la teología luterana. O sea, ellos mismos dicen que hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? Y no hacer caso a todo este antisemitismo que creó en su momento Lutero. O sea, la misma iglesia está ahora contra esta parte. Alguien me preguntó antes, y sí, claro, los protestantes tomaron lo pero la iglesia se puso contra, la iglesia luterana, justamente, los protestantes contra. Incluso hubo un historiador muy famoso, Paul Johnson, que él escribe acerca de toda la historia de los judíos, y él declaró que ese libro que hizo el Martín Lutero, que se llama Sobre los judíos y sus mentiras, fue el primer trabajo del antisemitismo moderno,
y un paso gigantesco en el camino hacia el holocausto. O sea que si la Shoah pasó porque pasó, eso es Minat Shamayim, ya sabemos todo, pero uno de los motivos es porque siguieron los alemanes y tomaron muy en serio esta doctrina de Martín Lutero. De igual manera, los historiadores del nazismo no pueden dejar de señalar que 4 siglos después de haber sido escritos todos estos libros, los nazis los citaron para justificar la llamada la solución final. Cuando los nazis crean la solución final, es porque ellos se basan en ¿quién? En este Martín Lutero, desgraciadamente. Incluso también unos estudiosos muy famosos, Simon and Schuster, han atribuido la Shoah directamente al antijudaísmo de Lutero. Desgraciadamente, esto es un antisemitismo que se creó con toda esta doctrina. Baruch Hashem que no lo toman en serio, porque tomaron parte de eso hoy en día, no toman todo. Pero es lo que pasa. Cuando, desgraciadamente, en ese momento, también en Alemania había mucha asimilación, aunque no como la Shoah, pero sí había asimilación. Y estas cosas a veces pasan cuando el pueblo de Am Israel queremos a veces asemejarnos y asimilarnos. Pero vamos a pasar a otro caso un poco diferente que ocurrió en esa época. Vamos a olvidarnos ahorita de lo que pasó. Todo esto es el Kristallnacht que habíamos dicho. Y vamos a pasar a otra historia que ocurrió en esos tiempos. Y vamos a hablar un poco de otra historia que pasó en esos tiempos. No sé si alguna vez escucharon hablar de David Reubení. Quizás no escucharon, pero bueno, es algo interesante. Debido a que muchos judíos sintieron que hacía poco que había pasado lo que fue la expulsión de los judíos de España, y pensaban que, bueno, en esa época, después de lo que había pasado, la gente decía que esto era una pre-llegada del Mashiach. O sea, después de que los judíos, después de haber vivido 1500 años, ¿sí?, en España, bueno, dijeron, bueno, después de esta expulsión, los judíos que fueron por todo el mundo y muchos no llegaban a otros lugares, entonces esto era una premonición de lo que ya iba a ser inminente llegada del Mashiach, de la época mesiánica. Tenían una esperanza impresionante. Después va a venir Shapetai Sevi también, pero por lo mismo. Pero tenían la gente una esperanza de que ya era el tiempo y que estos tiempos de sufrimiento ya llegaron a su fin y que ahora se iban a cumplir todas las predicciones de los Nevi'im, de los profetas, una tan esperada redención. Era un clima apto justamente para personajes dudosos. O sea, cualquiera que ahora venía y empezaba a hacer cosas raras y decía que era el Mashiach, la gente inmediatamente se agarraba de eso. Porque era algo que estaban esperando, como, ¿sí?, como una chispa en paja que inmediatamente prendía. Bueno, faltaba que alguien venga y se declare Mashiach para que todo el mundo empiece a creer. Porque después de todos los sucesos que pasaron, lo que faltaba nada más era que alguien venga y que diga que es el Mashiach. Una de estas personas se llamó David Reubení. Él había nacido aproximadamente en el año 1490 y de repente, un día, en el año 1524, se aparece, no sabemos, hasta ahora no sabemos, se aparece en Venecia. De repente, este señor aparece de la nada en Venecia, en el año 1524, para luego de ahí dirigirse hacia Roma. Y se va a Roma. El día 15 de Adar del año 1524, él hace su aparición en Roma. ¿Y a dónde? En el castillo de San Angelo. El castillo de San Angelo, si alguien puede, está más o menos a la par, cerca de Vaticano. Incluso hay unos pasajes ahí secretos que se salen en San Angelo. 1524. Él viene montado con un caballo y acompañado de un gran número de judíos. O sea, que lo están acompañando, no sabemos qué quiere. Milagrosamente, nadie entiende por qué, él venía a hablar con el Papa. Pero imagínense que si alguien va a hablar con el Papa, toca la puerta, señor, ¿quién es usted? No, yo vengo a hablar con el Papa. ¿De dónde viene? De México. A ver si te van a recibir. Pero nadie entiende cómo lo recibió. Nadie puede entender cómo el Papa abrió sus puertas y dijo que el Papa Clemente VII aceptó recibirlo en el Vaticano. ¿Cómo? Él argumentó ser el embajador de la tribu perdida de Rubén.
Yo vengo de la tribu, de una de las 10 tribus perdidas. Bueno, yo soy el embajador que me mandan de una tribu perdida de Reubén. Y él dijo que era el hijo menor del rey Salomón. Que había no el rey Shelomo, otro rey Salomón, que era hermano del rey Yosef, que vivían en el desierto de Jabor. Era un lugar donde el rey ahí, el rey Salomón, el rey Shelomo, reina sobre 300.000 súbditos. Y entonces él venía con un mensaje y venía como embajador. Entonces el Papa le dice, bueno, ¿qué quieres? Él le propuso una alianza entre la iglesia y las 10 tribus perdidas. Vamos a juntarnos. ¿Dónde están esas tribus? ¿Están? Pero nos vamos a juntar, la iglesia, y vamos a conquistar y vamos a ir contra el Imperio Otomano. Porque el Imperio Otomano en ese momento había crecido tanto, porque cuando los judíos se van de España, son expulsados de España, el sultán Suleimán, ¿se acuerda que dijimos en varias ocasiones que decía cómo la gente puede decir que el rey Fernando es inteligente cuando echa a sus judíos y empobrece su país, y los judíos vienen a mi país y enriquecen mi país? Y de repente España empieza a caer y el Imperio Otomano se convierte en una potencia mundial. Una potencia mundial. Los judíos llegaron al Imperio Otomano, a Turquía, y la convierten en una potencia mundial. Y él los recibe y los deja hacer, y los deja, ¿te acuerdas que hablamos de Grecia Méndez y de todo lo que decían así, todo lo que había pasado? Los judíos empiezan en Yeshivot, empiezan a estudiar, empiezan a crecer en la política y se hace un imperio, el Imperio Otomano. Pero ahora la iglesia estaba contra el Imperio Otomano, pero sabían que no podían. Él viene, este Yehudí, y dice que va a traer a las 10 tribus para juntarse con la iglesia e ir a pelear contra el Imperio Otomano. Dice, bueno, si un mismo judío me está ofreciendo ir a pelear contra el Imperio Otomano, que ahí mismo vivían Yehudim también, muchísimos, entonces se entusiasmó el Papa. Incluso él le dijo que vamos a liberar la tierra de Israel de las manos del Imperio Otomano, porque en ese momento Eretz Israel pertenecía al Imperio Otomano. El Papa entusiasmado, acá vemos cómo llegaba con un caballo blanco al castillo de San Angelo, y fue a ver a este Papa, al Papa Clemente VII, y lo convenció de que él iba a traer a las 10 tribus perdidas. Acá lo vemos en ese momento como hicieron panfletos, hicieron publicidad, como él venía, ¿sí?, trayendo a las 10 tribus perdidas de Israel. Entonces, el Papa se emocionó y incluso ahora envió a este David Reubení a Portugal. Portugal ya también había expulsado a los judíos. Ningún yehudí podía estar abiertamente en Portugal porque era quemado. Él lo envía a Portugal para obtener la aprobación del rey portugués Juan III para que también se una Portugal a la guerra. O sea que la guerra eran los cristianos, Portugal y las 10 tribus supuestamente que están perdidas, que él dijo que iban a venir a la guerra todos juntos contra el Imperio Otomano. Entonces le mandó un salvoconducto, porque si él se presenta como judío en Portugal lo pueden matar. Entonces le manda al Papa un salvoconducto para que no lo toquen, no le hagan nada, y se presenta ante el rey Juan III de Portugal. Resulta que el rey de Portugal lo recibe y sabe que venía enviado por el Papa y está de acuerdo en hacer una guerra contra los otomanos. Y cuando los Yehudim ocultos, porque había miles y miles de Yehudim marranos ocultos conversos en Portugal, cuando empiezan a escuchar que vino David Reubení y se presentó con el rey, y el rey no le hizo nada, sino que no solamente que no le hizo nada, sino que está de acuerdo ahora en ir a una guerra, los Yehudim se empezaron a sacar su máscara y empezaron a decir, nosotros somos judíos, no necesitamos ya ser conversos, ya vino el Mashiach, porque se presentó ante el Papa y se presentó acá. Y provocó una gran agitación en el ánimo de todos los oprimidos conversos portugueses, que ya veían en él una revelación divina de la tan esperada llegada del Mashiach. Mientras este David Reubení estaba en Portugal, ¿qué hacen con esos judíos? ¿Los matan o no? Vamos a ver, hasta ahora todo el mundo ya está, ya viene el Mashiach, ya no tengo que seguir ocultándome, ya abiertamente, ya puedo ser judío. Entonces, también había un converso que trabajaba en la corte del mismo rey, era muy importante, se llamaba Diego Pires. Este Diego Pires trabajaba en la corte del rey, era un converso también. Él había nacido en el año 1500 en Lisboa y
provenía de una familia también de Anusim, que se habían escapado de España, y vivía como converso, pero tenía un cargo muy importante en la corte. Solamente tenía 21 años y ya había alcanzado un gran poder dentro de la corte, este Diego Pires, y había sido nombrado secretario del Tribunal de Justicia del Rey. O sea, él era el secretario del Tribunal de Justicia a los 21 años. Obvio, no como yudí, sino como un converso, un marrano. Cuando este Diego Pires se encuentra y empieza a hablar con David Reubení, y se da cuenta que ya vino él a liberar, supuestamente a pelear contra los otomanos, también él se creyó que ya era el Mashiach, lo primero que hizo fue circuncidarse a sí mismo. O sea, los judíos no tenían Brit Milá, no podían tener, porque enseguida los encontraban como marranos. Se hizo Brit Milá y adoptó abiertamente al judaísmo. Se presenta a la corte y dice, a partir de ahora ya no soy más secretario de justicia, yo soy judío y voy a ser judío y voy a seguir mi doctrina. Y así cambia su nombre a su verdadero nombre, que en lugar de Diego Pires se llama Shelomo Moljo. Era Shelomo, apellido de la familia Moljo. Él, sin embargo, temiendo las consecuencias de un resurgimiento judío, o sea, después, cuando vio el rey que los judíos empezaban a desmascarar y empezaban a decir, yo soy judío, acaba de haber una guerra civil, porque se van a empezar a matar los cristianos contra los judíos. El rey tenía miedo, entonces le ordenó a Reubení que abandonara el país. ¿Sabes qué? No sé si vamos a hacer la guerra o no, pero por lo pronto vete, porque si te sigues quedando acá, esto puede provocar una guerra en mi país. A raíz de este hecho, el rey quedó defraudado con su secretario de justicia, porque Diego Pires, porque ahora ya se convirtió, se transformó, ya no es más Diego Pires, ya es Shlomo Moljo, quien a este había retornado abiertamente al judaísmo, y el mismo rey lo manda a apresar, lo manda a detener, porque tú ahora te estás convirtiendo otra vez en judío. Este Diego Pires logró huir, se escapa, se fue de Portugal y llega a la ciudad de Salónica. Salónica, en Grecia, que bueno, antes se pertenecía al Imperio Otomano, y se mete en una yeshiva y estudia con uno de los más grandes talmidei jajamim, se llamaba Rabbi Ishak Taistasak. Nada más para saber quién era este rab. Cuando decidieron que alguien tenía que escribir un Shulchan Aruch, había 3 rabinos, los 3 llamaban Yosef. Al final, el más humilde, que fue Rabbi Yosef Karo, es el que lo escribió, pero había otro rab que estaba también a la misma categoría del Shulchan Aruch, de Rabbi Yosef Karo, se llamaba Rabbi Yosef Taistasak. Este era el rabino de Diego Pires, que ahora se convirtió y se hizo Shlomo Moljo. Y luego se va a vivir a Sefat, a Israel, que ya en ese momento empezaba a surgir. Allí este Diego Pires empezó a estudiar Torah, estudió Kabbalah con los grandes sabios de la época, incluso estudió con Rabbi Yosef Karo, con el Shulchan Aruch, el que era secretario del rey de Portugal. Incluso el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, él se equivocó en un momento y pensó que este Shlomo Moljo era el Mashiach. ¿Sí? El mismo Rab en un momento pensó que este Shlomo Moljo era increíble. También se había equivocado Rabbi Akiva en su momento cuando pensó que Bar Kokhba era. No, pero él vio toda esta influencia y le contó cómo se estaba preparando, como David Reubení, como él. Entonces pensó que él era también algo del Mashiach. Incluso, como escribe, él lo escribe, el Rabbi Yosef Karo, el Shulchan Aruch, escribe en su libro, que se llama Magid Mesharim, en el cual él menciona a Shlomo Moljo como mi elegido. Así le dice, él es mi elegido, como que... Bueno, este Diego, sintiendo que su misión en la vida era acercar a la era mesiánica, él pensó que también, entonces viajó a través de diferentes comunidades judías, exhortando a la población a arrepentirse de esas malas acciones, que la gente se haga teshuvá, ya veo venir el Mashiach. A veces proclamaba, él mismo decía, yo soy Eliyahu Anabí, que viene a avisar la llegada del Mashiach. Sí, Shlomo Moljo. Diego Pires, que ahora se transformó en Shlomo Moljo y se transformó en un Talmid Jajam grande. Incluso hizo un libro de mucha profundidad, se llamó Sefer HaMefuar, está impreso en Ámsterdam. Él hizo ese libro, es un libro de Kabbalah, algo impresionante, o sea, que estudió y llegó, no es que cualquiera, de la nada, porque no sabía nada. Pero él decía que era Eliyahu Anabí. En una ocasión llegó a decir que era Eliyahu Anabí, y que venía a avisar. No sabemos, quizás era el momento que vino el Mashiach y no vino, no sabemos, yo no puedo decir si sí o si no. El Rab Haim Vital, que era alumno de
Arizal. Él atestiguó sobre este señor, en su libro, hay un libro que escribió el Rav Haim Vital, se llama Sha'arei Kedushá, que él tiene pruebas que Shlomo Molcho utilizó la Kabbalah práctica y a raíz de eso perdió su vida por meterse en la Kabbalah Ma'asit, en lo que fue la Kabbalah práctica. Así escribe el Rav Haim Vital. Vamos a ver. Era época del Rav Haim Vital, de Rav Moshe Cordovero, del Rav Yosef Karo, era la época del Arizal, en Sefat. No, él se fue desde Portugal, siendo secretario del rey, de ahí se escapó a Salónica, y de Salónica se fue a Safed, y ahí se encontró con todos estos grandes Jamim, y se hizo también un gran rabino. Cuando David Molcho visitó al Papa Clemente VII también, o sea, ahora él se fue, Shlomo Molcho, perdón, se fue a visitar al Papa, increíblemente se creó una amistad especial entre Shlomo Molcho y el Papa. También lo recibió, o sea, no solamente que había recibido a David Reuben, ahora venían los dos, o sea, uno con el otro. Estando en Sefat, se fue a Roma. Dijimos que se fue por todo el mundo a exhortar a la gente que hagan teshuvá, que vuelvan de sus pecados. Llega con el sumo pontífice y viendo que este mismo papa, él pensó que tenía vio que tenía fuerzas místicas, proféticas. Entonces, incluso en uno de los discursos públicos, ¿por qué el papa ahora le creyó? Estaba dando Shlomo Molcho, en un discurso público, que también estaba el Papa ahí, en Italia, él profetizó una terrible inundación en Roma, en el río Tíber, en el año 1530. Él dijo, va a venir el año 1530 y se va a inundar todo Roma. Y también profetizó un gran terremoto que iba a ocurrir en Portugal en el año 1531. Y las dos cosas ocurrieron. Cuando vio esto el Papa, ya dijo, bueno, esta es esa persona que no está hablando tonterías. Las dos cosas que dijo, fue un terremoto increíble en Portugal, y también fue que el río Tíber se inundó todo Roma. Entonces, no obstante, la Inquisición en Roma lo juzgó por haber abandonado la religión cristiana, porque él era, el otro venía de no sé de dónde, de un desierto de Jabor, pero al principio Shlomo Molcho era cristiano y ahora se convierte. Y lo condenaron a muerte por su retorno al judaísmo, pero él se salvó de morir gracias a un salvoconducto que le dio el Papa. O sea, el mismo Papa lo salvó. ¿Qué hicieron? Se juntan, Shlomo Molcho con David Reubení, llegan en 1532 a la ciudad de Regensburg, en Alemania, y se entrevistan con el emperador Carlos V. Ahora quieren entrevistarse con este famoso emperador para convencerlos de que haga una campaña contra los turcos, como habían hecho en Portugal. Estuvieron un largo rato hablando con el emperador Carlos V, los dos. Y después de una larga charla, ya no quiso embarcarse en esas fantasías. Lo que me están diciendo son puras fantasías, ya no les creyó. Y resolvió incluso librarse de esos falsos profetas. Y entonces ambos en el mismo palacio fueron detenidos, amarrados con cadenas de hierro y enviados a prisión. Shlomo Molcho y qué Masías ni Mesías, los mandó a los dos a encerrarlos. Y les ofreció la posibilidad de convertirse al cristianismo y no los mataban. O sea, si no se convierten, los mato. Ustedes decidan. Diego Pires eligió la última opción. Yo no me voy a convertir, aunque me maten, y manifestando su deseo de entregar su vida al Kiddush Hashem, y al final fue quemado en una hoguera en Bolonia. Él era de Portugal. No, Carlos V era el emperador de los Habsburgo, de España, de Alemania, de Austria, casi de toda Europa. Fue en Alemania, en Regensburg, en Alemania. Él estaba ahí. O sea, él era emperador incluso de España, pero él dominaba en Alemania. Incluso se puede ver en Viena hoy en día el palacio de Carlos V, donde él estaba y donde estaba más adelante también la emperatriz Sisi y el emperador Francisco I. Ahí era donde estaba el mismo Carlos V. Mientras él lo mataron en una hoguera en Bolonia, y el otro, David Reubení, lo llevan a España. Lo llevan a España y ahí lo juzga la Inquisición. Más tarde muere en prisión en el año 1538
en la ciudad de Badajoz, en España. Hasta la actualidad... ¿Sí lo matan? muere en prisión. No sabe si lo mataron o lo envenenaron o murió. Hasta la actualidad, tanto Diego Pires, o sea, Shlomo Moljo, siguen siendo una figura enigmática, porque no sabemos verdaderamente. Por un lado, llevó un acto tan impresionante como el Kiddush Hashem, de entregarse, porque más adelante Shabbatai Sevi al final se convirtió en musulmán, pero no, aceptó y morir al Kiddush Hashem, pero por otro lado había hecho unas falsas proclamas mesiánicas, ya sea intencionalmente o por error, y eso también provocó una desmoralización de muchos judíos, cuando ellos se habían abierto en Portugal y habían dicho, nosotros ya, y cuando vieron que al final los dos terminaron muertos, entonces se desmoralizaron y muchos dejaron incluso ya de ser marranos conversos y se convirtieron automáticamente en cristianos. Ya no seguían, porque con esto como que les agarró un poco de Yehush. Esta es la firma de Shlomo Moljo. Esta es la firma de él. Esta es su firma, como firmaba él, la firma realmente de él, incluso está, lo acabo de ver en Praga, en un museo, está la ropa que se vestía. Hasta hoy en día está en el Museo de Praga, la ropa que él vestía, Shlomo Moljo, intacta, está conservada. Cuando pasamos a otra historia que pasó, que hay que aprender mucho de eso, cuando Colón, son 5 minutos más y acabamos, cuando él partió del puerto de Palos, en el 3 de agosto de 1492, si quieres, la pongo para que... ¿Ok? Entonces, como habíamos dicho, la fecha para zarpar era un día, pero Colón prefirió embarcarse otro día, porque justamente ese día era el día de Tisha B'Av. Ya hacía unos meses que el rey Fernando y la reina habían conquistado toda España, y ahora, como dijimos, buscaban que todo el reino sea exclusivamente cristiano. Como dijimos, después de la expulsión de España, ningún judío podía permanecer en España. En pocos días, como dijimos, toda la comunidad judía de España, que había florecido durante siglos, ya no existía, no había nadie. Por lo menos abiertamente nadie existía. Todas las sinagogas fueron transformadas en iglesias. Hoy en día existen 2, Santa María la Blanca y el Tránsito, pero no son sinagogas, o sea, son museos. Se habían transformado en iglesia y ahora son museos. Todos, en Toledo. Todas fueron regaladas a los conventos, las casas fueron abandonadas de los judíos, huyeron todos los Yehudim de España. Era posible permanecer en España, pero eran como marranos, como conversos, sin que se den cuenta, pero las condiciones para hacer eso era terrible, porque se los perseguía y si en cualquier cosa que señalaba que podía ser judío, inmediatamente lo juzgaban. Todo Yehudí que deseara quedarse en España tenía que adoptar el cristianismo. Muchos de ellos, muchísimos, vivieron vidas que aparentemente eran cristianas, pero ocultamente eran judíos. Los viernes por la noche cerraban las ventanas para que los vecinos no escuchaban y no los vieran encender las velas. Las amas de casa horneaban la jalot a escondidas, mientras también los maridos hacían el kiddush, susurraban, o sea, no podían decir. Todo, como sabemos, era clandestino. Muchos de los Yehudim habían muerto en ejecuciones públicas. Esto incluso eran espectáculos que hacían, pero a pesar de haber adoptado el cristianismo, ¿sí?, los judíos incluso secretos seguían como judíos secretos. Los vecinos y sacerdotes sabían que muchos a veces los acusaban, a veces no. Había un personaje que se llamaba Don Fernando de Aguilar. Don Fernando de Aguilar era un prominente judío en Barcelona y él era el director de la Real Orquesta de Barcelona. O sea, él tenía un puesto muy importante como cristiano, no como judío, se llamaba Fernando de Aguilar. Él era una persona muy distinguida y cuando entró en vigor ese edicto de expulsión, don Fernando decidió quedarse como marrano y adoptar públicamente lo que se llama el cristianismo, pero al igual manera nunca iba a renunciar a su fe, o sea, ocultamente seguía cumpliendo. Esto le implicaba que podía ser en cualquier momento arrestado. Lo único que podía hacer al volver cada noche a su casa, él besaba la mezuzá, no la tenían en la puerta, la tenían escondida y besaban la mezuzá y varias cosas que hacían ocultamente. Trataban de comer kasher, o sea, no taref dentro de lo que podían, respetar algunas festividades que podían. No obstante, con el correr de los años, cada vez la práctica del judaísmo se hacía más y más difícil. O sea, había cosas que Brit Milá no se podía hacer. Ya no quedaba ninguna sinagoga en toda la ciudad. España ya no tenía escuelas hebreas. Sin embargo, había algunos rituales que eran imposible respetar. Uno de ellos era
la misbah de oír el shofar. ¿Cómo te vas a poner a oír el shofar? ¿Sí? Si no puedes, hay misbot que las puedes hacer, pero oír el shofar, al momento te van a agarrar y te van a encerrar. En cada Rosh Hashanah y Kippur los judíos secretos de Barcelona se encerraban para rezar, pero no para oír el shofar. En Yom Kippur no había que despertar sospecha, entonces mucha gente abrían sus negocios en público, hacían ta'anit, que nadie se daba cuenta que ayunaban, pero los negocios tenían que ir a trabajar. Pero tocar el shofar y menos 101 kolot, las 101 veces, ni que hablar que podías hacerlo. Eso automáticamente era llevado a la tortura y a la muerte. Pero 5 años después de la expulsión, fue exactamente el año 1497, ya hacía 5 años que los judíos no podían vivir en España, Fernando de Aguilar hizo un anuncio público. Él dijo que Fernando de Aguilar, justamente, voy a repetir, 5 años después de la expulsión, hizo un anuncio público y él dijo que el día domingo 5 de septiembre él iba a liderar personalmente iba a traer una real orquesta a Barcelona con un estreno de un concierto compuesto por él. O sea, él propuso que iba a ser un estreno y la pieza que él había escrito y que se iba a ejecutar sería diferente a todo lo que hasta ahora se haya visto en Barcelona y en España. Según él, declaró que iba a ser esta fiesta un homenaje a los pueblos nativos y sus culturas. O sea, él invitó a todo el mundo en el teatro que iban a demostrar a una orquesta y dijo que todo instrumento que hasta ahora se había inventado en el mundo iba a estar representado en ese momento. No sé si alguna vez fueron en Israel, al Kikara Música, hay un lugar, un museo, ahí también traen todos los instrumentos de todo el mundo. Bueno, él también dijo, yo voy a traer todos los instrumentos del mundo. Y entonces la gente muy curiosa fue a ver qué traían de la India, a ver qué traían de todo. Entonces trajeron y se llenó. En el día del concierto la sala se llenó. Algunas personas en la audiencia notaron de que don Fernando se les hizo raro porque él siempre usaba una cruz muy grande de oro que solía vestir y ese día no la traía. Pero bueno, estaban con la excitación de ver lo que van a escuchar, entonces nadie se puso a pensar en ese detalle. Muchos de los que asistían, muchísimos de los que asistieron a esa orquesta, a esa función, eran marranos. Cuando se abre el telón y el concierto empieza de acuerdo a lo planeado, la música de don Fernando era muy interesante. Obvio que no es esta foto, pero para tener una idea, ¿sí?, de cómo era el concierto, y fiel a su palabra, la audiencia oyó una gran variedad de instrumentos, de todos lados, traían instrumentos de acá, de acá, entonces hicieron con todos esos instrumentos una orquesta. Hubo campanas, había cuernos, instrumentos de cuerda, una serie de tambores, pero luego, en medio del concierto, un músico de la orquesta, quien se rumoreaba que era judío secreto, aparece en escena. Tenía un objeto inusual, un cuerno de carnero. Y este señor se puso a tocar y toda la gente escuchando a ver de dónde será este instrumento, de los tantos que trajeron. Entonces empieza a tocar tequiá, teruá, shevarim, teruá, y la gente empieza a escuchar. ¡Ay, qué bonito, qué bien! ¿Esto de dónde es? Y los marranos que están ahí, por lo menos hacía 5 años que no podían escuchar el shofar, y ahora tuvieron la oportunidad, el día de Rosh Hashanah, de escuchar el shofar. Entonces, cada nota del servicio del shofar Rosh Hashanah se escuchó en toda la sala, en total 101 notas que tocan el shofar. La mayoría de los presentes consideraron que estaban ante una virtual ejecución de un inusual instrumento, algo que no sabían qué era, la mayoría sabían a qué se refería. Pero para los judíos secretos, esta música era la oportunidad en años de poder cumplir la misma. Y así fue el 5 de septiembre de 1497, que era el primero de Tishri de 5258, era el día de Rosh Hashanah. Todos pudieron cumplir con la misma que hacía 5 años y no sé después de cuánto tiempo más no iban a tener la oportunidad y cumplieron ese día la misma de escuchar el shofar. ¿Qué pasó con el destino de Fernando de Aguilar? No se sabe. Unos dicen que al poco tiempo fue arrestado después del concierto y que fue ejecutado en secreto. Nadie se dio cuenta, nada más los que estaban ahí que eran conversos. Rumoreaban, pero no se agarró. Pero parece que alguien se dio cuenta. Dicen que al final lo agarraron a él
y lo ejecutaron en secreto para que la noticia no se haga como una hazaña, ¿sí? No se haga pública. Otros dicen que no, que él vivió hasta su vejez y que siempre continuó llevando una vida judía secreta. No se sabe, pero lo que sí se sabe es su increíble hazaña, que en Rosh Hashanah, hace más de 500 años, cuando un día él permitió que toda la comunidad judía secreta cumpliera con esta misbah, la misbah del shofar, y pudieron tener, es algo impresionante que había pasado, que no sabemos qué sucedió luego con él, pero por lo menos pudieron escuchar el shofar. Quiere decir que aún secretamente seguían conservando todavía el judaísmo. ¿Por qué no se iban? No es difícil irse, trasladarse, pero dentro de ellos seguían conservando todavía el Yahadut, y esa es la chispa que tiene Am Israel, que aún en las situaciones más difíciles, aún siguen conservando esa chispa, que en el momento que prenda pueden volver, y eso es lo que pasó, un milagro, claro, eso es lo que pasó, un milagro, y así ocurrió justamente con esta misma. Hasta acá. Gracias, no, al contrario, gracias a ustedes, por favor.